Muy buenas tardes, amigos. Hoy domingo 14 de agosto de 2022. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Aliada, y tengo el gusto, como todas las semanas, de presentarles una nueva charla. El día de hoy nuestra charla se va a denominar ¿Se puede parar el reloj biológico? Y estará a cargo del doctor Roberto Aquilano, de Rosario, Argentina. Bueno, el doctor Aquilano tiene un currículum bastante grande, pero acá voy a leer algunas cosas que son necesarias. El doctor Roberto Aquilano es doctor en astronomía, es graduado en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, ha sido investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es consultor de empresas, universidades e instituciones y se encuentra trabajando con universidades de Estados Unidos en experimentos científicos espaciales de la NASA. Y también, por supuesto, es miembro del Comité Científico de la Aliada. Agradecemos también, como todas las semanas, a nuestro amigo Juan Carlos Flores de la página Rastros de Guerra, quien gentilmente nos presta su plataforma Zoom. Adelante, doctor Aquilano, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Manuel, muy buenas tardes a todos los presentes, y es un gusto compartir con ustedes un momento de este fin de semana, y bueno, y le agradezco muchísimo a las autoridades y a la Aliada en su conjunto por esta invitación, lo cual es, además de un orgullo, es un verdadero honor. Así que bueno, yo hoy les voy a hablar, vamos, les voy a hablar de un tema que, que da para hablar, justamente. ¿Se puede parar el reloj biológico? Eh, en principio, todos nos podemos hacer muchas preguntas, pero a priori es muy difícil poder responderlo. Pero se han producido avances desde hace tiempo hasta la actualidad que de alguna manera nos van acomodando un poquito con respecto a poder formular algún tipo de respuesta al respecto. Muy bien, lo que ustedes están viendo acá son las células ELA humanas. Quizás algunos han sentido hablar de ellas, quizás muchos no, pero se tratan de las primeras células humanas inmortales en ser identificadas. En este caso, como dice bien el slide que están viendo, la inmortalidad tiene un significado negativo. El nombre es ELA se debe a que fueron tomadas de Henrietta Lacks, quien falleció de cáncer cervical en 1951. Estas células cancerígenas, pero inmortales, y ya vamos a ver por qué, dieron que hablar en su momento porque fueron obtenidas y se usaron para la investigación sin la autorización de Henrietta, lo cual derivó en muchos comentarios con respecto a la ética de lo que se había hecho en su momento. Pero fueron muy importantes, viéndolo a través del tiempo, la difusión de las mismas en aquel entonces, cuando se empezaron a hacer algunas preguntas que hasta ese momento no se habían hecho. Perdón. Sabemos que los relojes miden cosas distintas según viajen a velocidades distintas, o estén situados bajo el efecto de campos gravitatorios de distinta intensidad. Esto lo sabemos desde la época de Albert Einstein, de comienzos del siglo pasado. Estos efectos no tienen origen en la mecánica del reloj, ni tienen que ver con nuestra percepción sensorial, sino que se deben simplemente a la naturaleza física del universo, y no a otra cosa. También sabemos que toda forma de vida se basa en los ácidos nucleicos. Ustedes, desde que han sido chicos, han visto un montón de cosas, han leído, han estudiado, de la famosa doble hélice y de la simple hélice, el ADN y el ARN, que colaboran con el dictado del dogma central de la biología molecular. El ADN almacena la información que se transcribe en el ARN, que sirve luego de molde para la síntesis de proteínas.
A su vez, las proteínas desarrollan funciones estructurales en los tejidos y mediante su actividad enzimática constituyen la mano de obra de la célula. También se piensa que el ARN fue la primera forma de vida en la Tierra. Esto no está probado, pero hay muchos indicios de que realmente es probable que haya sido así, justamente. Desarrollando posteriormente una membrana celular a su alrededor, convirtiéndose así en la primera célula procariota, es decir, sin núcleo. Esta historia que les voy a contar nace hace muchos años. Tuve la suerte de haber conocido a dos premios Nobel, uno ya lo era y otro lo fue hace muy poco tiempo. Uno fue Ilya Prigogine, Nobel de Química en 1977, y Roger Penrose, Nobel de Física, recientemente en el 2020. A Prigogine lo conocí habiendo trabajado con él en Bruselas. Él era de origen ruso, pero nacionalizado belga, y desarrolló prácticamente toda su carrera científica entre Bélgica y Estados Unidos. Y él ganó el premio Nobel desarrollando la teoría de la termodinámica de los procesos irreversibles, sobre lo que vamos a hablar un poquito en las próximas slides. Y Roger Penrose, quizás para el ambiente astronómico mucho más conocido, porque junto con Stephen Hawking desarrollaron toda la gran teoría de los agujeros negros, y Roger Penrose fue el que aportó la idea de la singularidad. También ha sido un poco crítico de la teoría del Big Bang. Él no cree exactamente como naturalmente se habla del Big Bang, sino que él cree que hay ciclos en el universo y que a lo mejor el Big Bang, más que un comienzo de un universo, ha sido el final de otro, ¿no? Un poco ese es el comentario de él. Bueno, tuve la suerte de tratarlos a los dos y mantener, además de conocerlos personalmente, mantener una relación durante muchos años con ellos. Ilya Prigogine ya falleció, pero Roger Penrose no. Ya sigue viviendo y trabajando. Para Prigogine, la ruptura de la simetría espacial era consecuencia de la ruptura de la simetría temporal, generando así una diferencia entre el pasado y el futuro, por lo que la idea de una flecha en el tiempo era algo natural. Para él entonces el tiempo precedía al universo. En cambio, para Aristóteles el tiempo era eterno y no tenía inicio, y para Einstein el tiempo era una ilusión humana, era eterno, no reversible pero relativo. Pero como para Prigogine el tiempo precedía al universo, era irreversible, y no era una ilusión como creía Einstein. Es decir, tenía un sentido, por lo que las palabras ilusión y flecha del tiempo me empezaron a perseguir desde entonces. Esa frase de Prigogine, de que el tiempo precedía el universo, fue un impacto hace muchos años, allá por los 90, cuando por primera vez lo escuché de sus palabras. Y yo que venía con toda una trayectoria einsteiniana, por decirlo de alguna manera, me puso en una situación un tanto dudosa, que me hizo ir y venir entre las dos teorías durante mucho tiempo. Todo parece estar claro a nivel macroscópico con respecto a la entropía. Sin embargo, a nivel microscópico, dado que la cantidad de energía implicada en los procesos es tan pequeña, resulta más difícil afirmar que la entropía está aumentando. Allá por el año 2009, leí un artículo de Edward Feng y Gavin Crookes, que crearon un método para medir la asimetría temporal de lo microscópico. Ellos trabajaron con moléculas de ARN y experimentaban haciéndole, digamos así, contracciones, y es decir, enrollándola y desenrollándola, por decirlo en forma simple, y veían qué se producía con respecto a la entropía. Claro que todo esto es estadístico, ¿no? Estos métodos que ellos aplicaron, pero lo que pudieron encontrar es lo siguiente, que todo el sistema, en todo el sistema la entropía crecía. Pero a nivel local era dudoso, bien dudoso. Feng y Crookes querían demostrar, gracias a un nuevo método de medición y evaluación, que el tiempo avanzaba hacia el futuro, incluso cuando la entropía decrecía. Y eso
quedó claro en su trabajo. También hace muchos años, porque yo en base a esas, anterior a French y Kroc, venía con una idea de ya del año fines del 2001 más o menos, esbozando una idea que la fui trabajando de a poquito, y durante muchos años no encontraba con quién discutirla porque mm, cuando se la explicaba, como que parecía que no se entendía mucho. Hasta que un día le escribí a Jack Szostak y tuve una gran sorpresa, realmente una gran sorpresa. Jack Szostak es del Howard Hughes Medical Institute de la Universidad de Harvard y es premio Nobel. Szostak, Carol Greider y Elizabeth Blackburn descubrieron la telomerasa, una enzima que actuaba sobre los telómeros. Los telómeros son algo así como los capuchones que están en la punta de los cromosomas, ¿no? Y de alguna manera son considerados hasta hoy en día como un reloj de la vida. Porque en la medida que los seres vivos nacen, a excepción de muy pocos casos, pero que los hay, la enzima telomerasa se desactiva. Y cuando se desactiva, los telómeros empiezan a cortarse a través de la vida. Y nos van indicando de alguna manera el tiempo que nos queda de vida, o el tiempo que nos queda para llegar a empezar a tener las enfermedades de la vejez. Los telómeros están descubiertos hace muchísimos años, y ellos en el 2009 le dieron el premio por descubrir la telomerasa, que era teórica hasta ese momento, por ese trabajo que lo habían hecho 24 años antes. Pero ellos fueron los descubridores de esta enzima que realmente actuaba sobre los telómeros. Descubrieron por entonces lo que se puede decir uno de los secretos de la vida mejor guardados, ¿no? Porque la telomerasa es una enzima que da forma a los telómeros durante la duplicación del ADN y es la dueña tanto de la vida como de la muerte. La telomerasa actúa sobre los telómeros y los puede hacer crecer, o puede hacer que no se sigan deteriorando más, ¿no? Una de esas dos cosas. Está en los tejidos fetales, pero también está en las células, esas células tan llamativas, de las cuales vamos a hablar ahora, que se usan para tantas cosas en medicina ahora. Pero a su vez también está en algo no tan bueno. También se encuentra presente en organismos unicelulares. La telomerasa es reprimida en las células somáticas maduras después del nacimiento, como les decía hace un rato, produciéndose acortamiento de los telómeros después de cada división celular. ¿Pero qué son los telómeros? Como les dije, son la punta de los cromosomas. Son regiones de ADN no codificantes, altamente repetitivas, cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas, la división celular y el tiempo de vida de las estirpes celulares. Además, están involucradas en enfermedades tan importantes como el cáncer. Lo que les decía, algo no tan bueno. Algunas teorías del envejecimiento y de la carcinogénesis se basan en que los telómeros son como relojes o temporizadores de la célula, ya que marcan el número de divisiones celulares hasta que la célula muere. Ustedes aquí pueden ver una imagen ampliada de 19.500 veces, con microscopio electrónico, de un cromosoma humano. Muy bien, por otro lado, la mayoría de nuestras células, los niveles de telomerasa son muy bajos, pero en el 90% de los tumores están aumentados, y eso les permite a sus células convertirse en inmortales y seguir dividiéndose en teoría para siempre. Es decir, la telomerasa les permite seguir subdividiéndose sin que nada se interponga en principio, ¿no? Por lo menos natural. Por lo que es una pieza importante en la formación de los tumores. Ustedes saben que los tumores en la división descontrolada, en la división celular, ¿no? Dado que la telomerasa está reprimida en las células adultas y que con cada división los telómeros se acortan, ¿podríamos decir entonces que las células cancerosas son más jóvenes que el resto del organismo? Realmente no se sabe,
si es así, pero sí es cierto que encuentran la forma de eludir el envejecimiento. Realmente lo encontraron. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el ARN utilizado en algunos experimentos contiene una secuencia codificada de la telomerasa, componente activo que genera de forma natural la enzima. Esta enzima se asegura de que los telómeros de las células permanezcan en forma plena en la siguiente generación, después de cada división, pero desaparece tras el nacimiento, lo que provoca que a partir de entonces los telómeros se acorten y empecemos a envejecer, como decíamos hace un momento. Si reapareciese la telomerasa, los telómeros volverían a crecer, pero eso puede suponer un problema si no se controla el proceso. Si las células tratadas empiezan a dividirse hasta el infinito, puede volverse muy peligrosa. En el proceso puede transformarse en un cáncer. Entonces, por un lado tenemos que los rejuvenece, por otro lado tenemos el riesgo de un cáncer. ¿Podría estar aquí entonces la clave de la longevidad de las células madres y tumorales? Gran pregunta, ¿no? No lo sabemos aún, pero hubo muchos avances al respecto. Sí sabemos que el cáncer es el resultado de una pérdida gradual del autocontrol celular y la interpretación de que las células madre, como en un momento le comenté, esas células tan importantes que hoy se usan para muchos tratamientos. Entonces, la interpretación de que las células madres son la vida y las tumorales la muerte empieza a ponerse en duda desde el punto de vista biológico. Es decir, la vida y la muerte son parte de la misma vida. El cáncer es más que una enfermedad en sí, es parte de la misma vida. Lo que hay que entender es por qué se produce un fenómeno u otro, pero todos son partes de la misma estructura de la vida, misma estructura biológica, están implícitos. A comienzo del 2016 ocurrió un hecho sorprendente, todos ustedes lo recordarán seguramente. La NASA había lanzado en 2015 una misión inédita protagonizada por dos astronautas, los hermanos Scott y Mark Kelly. La particularidad era que los Kelly eran gemelos idénticos. El objetivo fue que al regreso de Scott Kelly, que fue quien viajó, se analizara cómo el espacio había afectado su cuerpo. Y eso fue posible porque acá había quedado su hermano, su doble, con quien contrastaron todas las pruebas. Pero hubo grandes sorpresas en ese famoso viaje. Sorpresas que, como la palabra misma lo dice, no estaban previstas. Porque hubo algunos experimentos que no se hicieron, ni a nadie se les había ocurrido hacerlos, y allí estuvieron las sorpresas. Analizaron el estado de salud de Scott, quien vivió casi un año en el espacio, exactamente 340 días, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y su hermano gemelo, en condiciones parecidas, se quedó habitando en la Tierra. Las conclusiones a las que llegaron fueron muy peculiares. Entre otras cosas, los telómeros de Scott Kelly comenzaron a alargarse en el espacio, pero cuando regresó a la Tierra se redujeron nuevamente, y un poco más. Después se volvieron a reacomodar, por decirlo de alguna manera. Entonces podríamos suponer que la vida en el espacio causa la detención completa o incluso la inversión del proceso de envejecimiento de la célula, porque si a Scott Kelly le crecieron los telómeros, es porque, en ese sentido, rejuveneció. El reloj biológico se detuvo y fue hacia atrás. El descubrimiento lo hizo Susan Bailey, bióloga especialista en radiación, cáncer, biología y oncología. Es de la Universidad Estatal de Colorado y ella trabaja para la NASA desde hace muchos años. El descubrimiento lo hizo de casualidad. No estaba previsto hacer este estudio. Sí, muchos otros estudios, pero cuando se analizaron muestras sanguíneas, se encontró lo que había ocurrido con los telómeros y fue una de las grandes sorpresas. La doctora Bailey dirige actualmente un programa de investigación de la NASA llamado Twin Study, o Estudios Gemelos, un esfuerzo integrado para lanzar la investigación de la ciencia de la vida espacial humana en una nueva era de estudios moleculares. El objetivo del programa gemelo o estudio gemelo
es identificar los factores específicos del vuelo espacial que influyen en la salud humana, fundamentalmente en la medida que pasen periodos de tiempo más largos. Es decir, todo en pos de entender mejor los procesos que ocurren en el organismo humano de aquí al futuro viaje espacial a Marte o a donde la humanidad logre llegar. Los telómeros se le habían alargado. Y Susan dijo, es exactamente lo opuesto a lo que esperábamos. Gran, pero gran sorpresa. Yo, mientras tanto, seguí trabajando en esa idea. Y esta sorpresa también lo fue para mí. Porque nunca imaginé que en ese viaje al espacio hubiera ocurrido un fenómeno como ese que se acercara de tal manera a la idea que venía desarrollando hasta entonces y que de a poquito les iré contando. Me invitaron hace 5 años del Instituto Karolinska en Estocolmo, en Suecia, donde tuve la oportunidad de hablar de la idea que venía desarrollando sobre el estrés molecular, es decir, cómo manipular las moléculas de ARN fundamentalmente, y tuve la suerte de conversar con personas investigadores muy importantes. Por ejemplo, Gunther Schneider, del Instituto Karolinska, y que es miembro del Comité Nobel, justamente, y Olof Amelin, que es director del Museo Nobel también. Muy bien. Y hace 4 años, después del viaje a Estocolmo, también me invitó la doctora María Blasco Maruenda, que es bióloga molecular, digamos así, una de las más reconocidas especialistas en telómeros. Fundamentalmente ella trabaja con ratones, pero humanos también, y es una de las mayores especialistas. Y ella fue discípula de la doctora Carol Greider, una de las 3 que ganaron el Nobel descubriendo la telomerasa, junto con Szostak y Elizabeth Blackburn, que antes les mencioné. Y ella trabajó en el Cold Spring Hardware Laboratory en Nueva York, en Estados Unidos. Trabajaron juntas en ese momento. Nada más que ahora María Blasco está nuevamente en España, hace muchos años, y ha creado un instituto emblemático en la Unión Europea. Entre otras cosas, ese instituto es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, o NIO. Y entre sus descubrimientos ha conseguido por primera vez reprogramar parcialmente las células de ratones vivos para revertir los síntomas de envejecimiento en la piel, el riñón, el estómago y el sistema cardiovascular, prolongando su vida y demostrando así que el envejecimiento es algo plástico, dinámico. Ella escribió un libro divulgativo muy interesante, que es Morir joven a los 140 años. Y bueno, allí está de alguna manera resumida toda su historia y los experimentos que hizo con ratones, donde les extendió más de un 40% la vida a los ratones sin que se produjese ningún tipo de tumor. Vida plena, sana y plena. Muy bien. A ella le propuse la idea de que la explicación del alargamiento de los telómeros en el astronauta gemelo Scott Kelly podría haber sido producida por la activación de la telomerasa, causada por las variaciones de la microgravedad. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cuando estábamos charlando esto, porque cuando yo le hablaba del estrés molecular, ella me dice, entonces esto se puede ajustar bastante bien, quizás a lo que ocurrió con el astronauta gemelo en el espacio. Y digo, claro, justamente le digo, es decir, nos pasa que en vez de pinzas ópticas o pinzas láser, acá serían las variaciones de microgravedad, esas variaciones harían las veces de las pinzas para producir el estrés que se necesita producir en estas moléculas de ARN y de ADN para que se produzca la activación de la telomerasa. Seguramente se activa la telomerasa con ese mecanismo. Entonces ella me tenía preparado una sorpresa en ese momento y me comunicó allí mismo desde Madrid directamente con Susan Bailey, porque son conocidas entre ellas, habían trabajado juntas en el pasado en Nueva York también, ¿no? Y a partir de ese momento nació una relación muy interesante con Susan y empezamos a trabajar y a discutir la idea de forma maravillosa, ¿no? Y de cualquier forma, uno puede sintetizar lo que fue ocurriendo con esa vieja idea esbozada
hacía más de 10 años, 15 años por lo menos, en tres frases que para mí fueron fundamentales. La primera fue la de Jack Sosta, que cuando le transmití en un mail esas ideas, yo tenía miedo de la respuesta que me podía dar y sin embargo me sorprendió. Jack Sosta, premio Nobel, hacía un mes y medio que se lo habían dado, y me dijo, no sé si está en lo cierto, pero no sé cómo rebatírselo. Eso fue en enero del 2010. Después María Blasco me dijo, pero esto es una idea muy interesante. Creo que podría ser cierto realmente. Y la última, Susan Bailey, que me dijo, es definitivamente intrigante. Creo que es la idea correcta. Así que allí la idea de la microgravedad y sus variaciones empezó a tomar forma. Y esa idea vaga que tuve durante algunos años se fue armando en forma mucho más sustancial. Con el caso de Scott Kelly no había podido determinarse qué había producido el alargamiento de los telómeros, ni qué había ocurrido con la enzima. Entonces, como esto interesó y mucho en su momento, comenzaron los preparativos para hacer experimentos con humanos en la Estación Espacial Internacional o en satélites, también con ratones. Como ustedes pueden ver, aquí hay un sistema que, como el título del slide lo dice, es que el que ustedes están viendo los ratoncitos flotando en el espacio en la Estación Espacial Internacional. Cuando queríamos hacer esto, nos encontramos con algunos problemas técnicos y también financieros, y entonces empezamos a analizar alternativas. Y una de las alternativas fue el tercer, digamos así, el tercer plan que teníamos, las plantas. Y entre ellas la granidosa italiana. Una planta salvaje, de lugares muy desérticos, que comercialmente no tiene prácticamente ninguna utilidad, pero científicamente es muy utilizada para muchos tipos de experimentos. ¿Por qué? Porque es muy resistente, incluso muy resistente a la radiación. Así empezamos con la empresa Space Farm, una empresa suizo-israelí, y la NASA, a analizar alternativas para poder hacer estos experimentos. La empresa israelí tenía plataformas de microgravedad propias, trabajaba con SpaceX y también hacen experimentos en la Estación Espacial Internacional. Las plataformas de microgravedad se empezamos a diseñar protocolos de investigación y no era tan fácil aplicarlo o, digamos así, armarlos dentro de las plataformas de microgravedad. Entonces se entró a pensar que lo más sencillo para que el experimento saliera bien y con la menor cantidad de errores posible, en la Estación Espacial Internacional. Cuando empezamos a hablar de la Estación Espacial Internacional, de alguna manera empezamos a hablar con la NASA nuevamente. Y como teníamos esos problemitas, se decidió entonces empezar con las plantas primero. Y entre una cosa y otra, Susan Bailey nos empezó a contactar con distintos funcionarios de la NASA y me conectó con Dorothy Shippen, que es la mayor especialista en Estados Unidos de telómeros vegetales, en Texas. Y con Dorothy, que se entusiasmó muchísimo con la idea, y ella también venía intrigada con lo que había ocurrido con los telómeros de Scott Kelly, se entusiasmó muchísimo y empezamos a unir ideas y a tratar de desarrollar protocolos para poder hacer los, los experimentos proyectados, ¿no? En el interín de todo esto, aparece Sarah Wyatt, que es una especialista muy reconocida en el estudio de plantas en microgravedad y justamente en la Estación Espacial Internacional. Ella ya venía haciendo varios experimentos en órbita, pero nunca había trabajado en telómeros, nunca. Y ella ofreció en ese momento, para que no tuviéramos que esperar ni un año ni 2 años para que todos los trámites administrativos de la NASA cerraran el circuito, ella dice, yo tengo, esto fue en enero del año pasado, del 2021,
tengo un vuelo adjudicado a mediados de año, del año pasado justamente, y yo lo que podría hacer, dice, es abrir un espacio para que se desarrollen los experimentos de ustedes y aprovechamos juntos este vuelo espacial, dentro de todo, próximo. Nosotros inmediatamente le dijimos que estábamos como contentísimos y agradecidos a su ofrecimiento, y ella dijo, bueno, si la NASA lo aprueba, no va a haber ningún inconveniente. Entonces hicimos una reunión virtual en ese momento, pues estábamos en época de pandemia, con funcionarios de la NASA incluidos, y se explicó todo lo que se quería hacer, e inmediatamente hubo un acuerdo entre todas las partes, porque además participaba la Universidad del Norte de Carolina, Carolina del Norte, en Estados Unidos, con Imara Pereira, y la NASA inmediatamente dijo que sí, que aprobaban eso rápidamente, en la misma reunión lo dijo, y se arbitraron los medios necesarios administrativos y económicos para llevar adelante el proyecto, y bueno, y el 3 de junio de 2021 empezó a ser el objetivo que teníamos en aquel enero para febrero de 2021. Y empezaron todos los preparativos. Empezamos con las palacas de Petri, haciendo todos los preparativos con la Arabidosa italiana. Tiene sus grandes complicaciones, pero había experiencias previas que ayudaban a cómo armar todo esto, aunque no había experiencia previa para estudiar los telómeros, ¿no? No se habían estudiado los telómeros en el espacio directamente. Esta era la primera vez. Bueno, y así fue que días previos a junio de 2021 subimos todos los equipos a la Dragon 2 de SpaceX, y como estábamos en pandemia, yo no pude viajar en ese momento, por las razones obvias, pero Borja Barbero, que era un estudiante, ya hoy doctor también, estudiante español que trabajaba con Dorothy Shippen, Alexander Meyer, que trabaja con Sarah Wyatt, y Sarah Wyatt misma, fueron a llevar todo y a explicarle a los astronautas los detalles de todo lo que había que hacerse en el espacio, aunque el acuerdo era que nosotros desde Tierra íbamos a participar en los experimentos. Y el 3 de junio llegó, y entonces con los temores propios de cualquier lanzamiento, sufrimos un poco, pero todo salió muy, pero muy bien. Y la nave, la Dragon, llegó a la Estación Espacial Internacional, y ustedes ven allí el baúl de la Dragon, y al fondo están nuestros experimentos, justamente, son los que están de pie, por decirlo de alguna manera, aunque en el espacio las cosas son relativas, ¿no? Como todos sabemos. Muy bien, se comenzaron a hacer así los experimentos en la cámara Beigi, donde se hacen los experimentos vegetales, lo hacían los astronautas, y nosotros desde Tierra estábamos comunicados con ellos, dándoles las explicaciones, los detalles, y haciendo el contralor, porque para ellos también, aunque ya tenían experiencia en otros tipos de experimentos, en este caso, con telómeros, era la primera vez, ¿no? Mientras tanto, los mismos experimentos que se hicieron en órbita se hicieron en Tierra en el John Kennedy Space Center. Exactamente los mismos experimentos, uno en el espacio y otro en Tierra, para después poder compararlos. Y bueno, y las videoconferencias durante un tiempo fueron enormes, teníamos hasta 3 o 4 videoconferencias todos los días, además de los vinculados con los astronautas, ¿no? Así que allí está Dorothy Shippen, Borja Barbero, Sarah Wyatt, Alexander Meyer, Eric Lamb, y bueno, yo. Y eso fue cotidiano, todo el tiempo. Y bueno, hasta que todos los experimentos volvieron, tuvimos un problema en el regreso, o algunas de las muestras quedaron en la estación espacial por un error que cometieron los astronautas, pero bueno, las muestras que llegaron alcanzaron y sobraron para hacer los análisis que necesitábamos, y bueno, y aparecieron las sorpresas. Uno, cuando hace un experimento que nunca se hizo en la historia, veníamos con temores, porque
O era una corazonada que podía fallar, o era una corazonada que podía acertar. Y bueno, cualquiera de las dos hubiese sido importante desde el punto de vista científico. Pero tuvimos la buena. Muchos estudios complementarios se realizaron al regreso a la Tierra. Incluso se hicieron nuevos experimentos en el Microgravity Simulation Support Facility del Centro Espacial Kennedy, es decir, en el clinostat de la NASA, esos aparatos que simulan microgravedad. Simulan, pero no producen. Los resultados de los experimentos realizados en la ISS fueron una sorpresa, no tan sorpresa, y se los pongo en amarillo porque realmente fue así. Porque los telómeros de la Arabidopsis thaliana no crecieron mucho, pero esto era esperable por el tipo de planta, muy resistente, incluso a la radiación. Por lo tanto, la variación en microgravedad también lo debía hacer. Pero la telomerasa dijo sí, que era lo que queríamos probar. Y más de 50 veces lo previsto. La telomerasa se activó en forma espectacular. Nunca habíamos imaginado que podía ser tanto. Mientras que en el experimento en tierra, en el símil en tierra que habíamos dejado, no se activó en ningún caso. Quiere decir que no hubo forma en tierra de que se activara la telomerasa. La gravedad la anuló la activación. Las pruebas en el clinostat de la NASA, simulando la microgravedad, tampoco se activó la telomerasa. Pero en el espacio, más de 50 veces de lo previsto. Aquí estamos en una videoconferencia justamente el día que entre nosotros mismos nos anunciamos y discutimos los primeros resultados que estaban saliendo del análisis de los experimentos que se habían hecho en el espacio y en tierra. Y allí también se sumó Susan Bailey, que estaba nerviosa, expectante y muy esperanzada en el resultado de este experimento. Ella siempre estuvo siguiéndolo y fue la que nos hizo el contacto con la NASA en ese momento. Ahora, el impacto en el programa de biología espacial de la NASA. Para hacer realidad el objetivo de la NASA de colonizar Marte y la Luna en un futuro próximo, se necesitarán plantas para la producción de alimentos, la eliminación de dióxido de carbono y la generación de oxígeno, entre otras funciones, ¿no? Por tanto, entender la adaptación de las mismas a los vuelos espaciales es esencial para la exploración espacial. Los telómeros son un importante marcador biológico de supervivencia. Nuestros estudios confirmaron que la telomerasa se activa fuertemente en condiciones de microgravedad y fue la causa del alargamiento de los telómeros del Scott Kelly. Quiere decir, Susan Bailey descubre el alargamiento de los telómeros y nosotros pudimos descubrir la causa, que era la telomerasa, acorde con la idea que venía impulsando desde hace unos cuantos años y que por suerte algunas personas me escucharon. Muy bien, también mostramos que el vuelo espacial condujo a varios cambios coherentes con el estrés oxidativo, porque además de estos descubrimientos, hay unos cuantos más que saldrán publicados próximamente. Sin embargo, la longitud de los telómeros no se vio sustancialmente alterada por el vuelo espacial en las plantas, por la microgravedad, comprobando así que las plantas tienen una capacidad inherente, este es otro descubrimiento, inherente para mantener la homeostasis de la longitud de los telómeros en condiciones de vuelo espacial. Esta característica mejorará su supervivencia generacional para la exploración y colonización del espacio. En estos experimentos que se hicieron, hay aproximadamente entre 5 y 6 descubrimientos que se combinan mutuamente. La NASA ha visto estos descubrimientos como muy positivos y ya ofreció la posibilidad de realizar nuevos experimentos. Pero además muchos laboratorios biotecnológicos de distintas partes del mundo se están acercando, están haciendo consultas y están viendo la posibilidad de las posibilidades que esto tiene para trabajos que, digamos, y de alguna manera produzcan algunos avances medicinales. Por eso, como conclusión un poco de todo esto,
Envejecer no es nada natural. Los organismos en la naturaleza mueren accidentalmente, por inanición, o engullidos por otros seres. A la evolución no le importa si envejecemos. Lo único que busca es que el individuo se reproduzca, dándole las condiciones óptimas para hacerlo. Y una vez que ha conseguido que éste llegue a su época reproductiva, la naturaleza se desentiende del destino de ese individuo. Por lo que, alejarnos de nuestra gravedad parece propicio para detener el proceso, por lo que envejecer parece ser un fenómeno local. El reloj biológico puede modificarse, y está descubierto hoy que podemos modificarlo. ¿Cómo? ¿Será muy útil? No, bueno, el tiempo lo irá diciendo. Pero las cosas con y sin gravedad son muy diferentes. De todas formas, aunque aquí en nuestro planeta envejezcamos como individuos, debido a las propiedades especiales de nuestras células germinales, nuestro linaje no envejece. En ese sentido, la humanidad es inmortal. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias al doctor Roberto Tilano por su interesante charla. Vamos a las preguntas. A ver, por favor, si desean, pueden dejar su pregunta en el chat, o si no, hay una opción donde dice reacciones, abren allí y hay una opción para levantar la mano y se desactiva el micrófono automáticamente. A ver, vamos a ver los mensajes primero. Bueno, acá Jorge ha levantado la mano. A ver, ¿dónde está Jorge? Jorge, audio. Muy bien, Roberto, muy interesante. Te hago una pregunta de Scott Kelly a todo esto. ¿Qué se sabe de él? Digamos, ¿algún contacto, algo? ¿Se ha hablado con él? ¿Ha participado de todas estas investigaciones, digamos, a posteriori? Scott Kelly está totalmente informado de lo que ha ocurrido en esta instancia, y Susan Bailey ha mantenido desde antes, durante y después del vuelo espacial que él realizó, una comunicación permanente y le hace análisis periódicamente. Con lo cual, cuando él volvió a la Tierra, sus telómeros se acortaron y mucho más de lo que lo tenía, del alargamiento que tenía natural antes de viajar. Incluso más que su hermano, que Mark. Pero a los 6 meses se empezaron a recomponer, pero no habían vuelto al estado inicial. Ahora, él acumulaba además un montón de otros problemas físicos. Quiere decir que el espacio puede rejuvenecer los telómeros. Entonces y podemos decir, biológicamente hemos rejuvenecido. Sí, esa es la parte positiva, pero también tenemos la parte negativa. Hay muchos otros problemas que los astronautas adolecen en los vuelos espaciales y no se recomponen en el regreso a Tierra. Muchos de los problemas se reconvierten, pero que hay algunos que no se reconvierten. Los astronautas tienen muchísimos problemas, por ejemplo, en el problema circulatorio, problema óseo, hinchazón de cabezas, se deforman los ojos, etcétera, etcétera. Y a nivel genético se producen muchas modificaciones. Pero la mayor parte de las modificaciones a nivel genético se reconstituyen en la Tierra, de vuelta. Ahí no cambia sustancialmente. Es decir, son muy poquitos los detalles negativos en ese sentido. Quiere decir que tenemos un mix de cosas malas como un mix juntamente de cosas buenas, ¿no? Así que Scott Kelly hoy por hoy está bastante bien de salud nuevamente, se ha reconstituido bastante bien, pero algunas molestias le han quedado, pero los telómeros prácticamente están en su origen nuevamente. ¿Qué desafío para el viaje a Marte? Si un viaje a Marte va a ser de 3 años ida y vuelta, realmente no hay ninguna experiencia en tanto tiempo, ¿no? De estar o en gravidez o en poca gravedad, que sería la de Marte. Exacto. Realmente todo un reto en la parte
digamos, fisiológica y también de la radiación que influye muchísimo, ¿no? Claro. En la vida Bueno, también. ahora, los próximos experimentos que nos está autorizando la NASA a hacer ahora, se va a estudiar, además de las variaciones de microgravedad, la influencia de la radiación, fundamentalmente en los telómeros. Porque es probable que, como en algunas técnicas para tratar el cáncer, como ustedes saben, muchas veces se usa radiación para matar las células cancerosas. Pero también hay algunas técnicas medicinales, físico-medicinales, ¿no? Que de alguna manera ayudan a mejorar alguna división celular. Entonces, no todas las radiaciones son negativas. La mayor parte sí, en este sentido. Ahora, nosotros, todos los experimentos que se han hecho antes de los nuestros y con los nuestros, todos se hicieron en la Estación Espacial Internacional. Es decir, y la Estación Espacial Internacional está, dentro de todo, a una baja altura, por decirlo de alguna manera, y está dentro del cinturón de Van Allen, dentro del campo magnético terrestre, lo cual es como una coraza que nos cubre, nos protege de la gran parte de la radiación que viene del Sol o la radiación cósmica que viene de otros lugares. Pero experimentos por fuera del cinturón de Van Allen todavía no se han hecho. Es decir, ir a la Luna ya está fuera del cinturón de Van Allen, obviamente Marte. Por lo tanto, 2 años de vuelo a Marte entre ida y vuelta es mucho tiempo a radiación muy importante. Entonces, lo que ahora vamos a tratar de determinar en los próximos experimentos que realizaremos seguramente el año que viene, es ver la influencia en distintos aspectos, pero vinculados fundamentalmente a telómeros, de la radiación. Susan Valle justamente es especialista en radiación, y bueno, estamos diseñando los protocolos porque en algunos casos pueden incluso solaparse la influencia de las variaciones de microgravedad con la de radiación. En algunos casos podría estar solapándose, y lo que queremos determinar son los porcentajes, ¿no? Y bueno, con algunos experimentos que se están diseñando ahora, creemos que es posible. Ahora, de cualquier forma, ya se está pensando en hacer algún tipo de experimento por fuera de la Estación Espacial Internacional y utilizando los primeros viajes que se hagan a la Luna, ya sea para alunizar o para ir cercano a alguna órbita cercana de la Luna. Ya allí diseñar experimentos, ya estamos trabajando en eso, diseñar experimentos por fuera del cinturón de Manhattan. Gracias, Roberto. Bien, bueno, vamos acá leyendo algunos mensajes que han dejado, algunos saludos, mientras pueden ir haciendo sus preguntas. A ver, bueno, Delia por Chile, buenas noches a todos. Sebastián Cruz desde Caracas, Etel Infante, buenas noches. Elina Stampli, hola, qué gusto escuchar a Roberto desde Casilda, los saludo con mucho cariño a todos. Sergio Omar Rubinetti, buenas noches. Claudia Estrella Prieto desde Rivera, Uruguay. Guillermo Chereiter desde Entre Ríos, Argentina. Elina nuevamente dice, aquí somos 6 en casa, preparados para participar en esta convocatoria. Muy bien, muy bien. Hugo Lanas también manda saludos. Miguel, un afectuoso saludo a todos. Rodrigo de Brix, presente. Alberto Nunciato, impresionante, cuántas implicancias filosóficas. La de Estrella, también desde Rivera, Uruguay. Lucía de Liberto, desde Santa Fe, Sunchales. Elina dice, su generosidad y su humildad lo hace más grande. Gracias infinitas. Y acá Alan deja un comentario. No tiene sentido mandar astronautas a Marte, es muy peligroso, es mejor los rovers y las naves en órbita marciana, y además es demasiado largo ese viaje. ¿Qué opina el doctor Aquilani con respecto a esto? Bueno, pero con esta, sí, yo, digamos, si con quien mandó ese comentario, en principio estoy de acuerdo, ¿no?
pero la investigación científica es algo imparable y la curiosidad innata en el ser humano es imparable. Y todas estas cosas siempre que se han hecho, incluso con el viaje a la Luna en su momento y todas las cosas que vinieron después, también siempre se ha dicho un poco eso. Pero yo realmente yo sigo pensando que todo es bienvenido porque esta es nuestra única morada hasta el día de hoy y algún día la humanidad va a necesitar estar en otros lugares también porque acá vamos a correr riesgo y además si seguimos, y ojalá eso sea dentro de mucho tiempo, pero si seguimos arruinando nuestro mundo como lo estamos haciendo, quizás todo eso se acelere y el tiempo no sea tan largo. Entonces, también algunos dicen, bueno, pero vamos a ir a Marte y vamos a contaminar Marte. Sí, es probable que el hombre también haga esas cosas, ¿no? Pero yo creo que invertir en investigación, invertir en ciencia y tecnología, eh, eh, es muy útil en muchísimos sentidos. Podrían reducirse los gastos en otro tipo de cosas, como por ejemplo en las guerras, ¿no? Que se gasta mucho más que en ir a Marte, por ejemplo. Bueno, un comentario personal es que todavía el hombre todavía no ha llegado a Marte, pero ya se está comenzando a contaminar, porque hemos visto las últimas fotos que llegan. Había un pedazo de papel metálico, parece, por ahí en una foto salió, que era, me imagino, del paracaídas, ¿no? De esto, después un pedazo también como de hilo, también, o sea, varias cosas, ¿no? Ahí que van apareciendo. Pedro ha levantado la mano. Pedro, por favor, tu audio. Sí, gracias, muy amable Manuel. Muy interesante la charla, Roberto. Muchas gracias, Pedro. Muy Un interesante, gusto la escucharte. verdad, unas ideas completamente nuevas. Y estaba pensando en este momento el rol que jugará ese concepto en la formulación de modelos de el origen y la evolución de especies inteligentes en los planetas y la formulación de modelos de habitabilidad planetaria en este momento en que el estudio y la exploración de exoplanetas se ha intensificado con las nuevas tecnologías y los nuevos telescopios espaciales. Esas formulaciones, entre otras, no están muy desarrolladas, precisamente por la falta de esas nuevas ideas como las que ustedes están poniendo en el escenario de la investigación científica de nuestro tiempo. Pues es el comentario que tengo. Perfecto, El perfecto. trabajo de Roberto. Perfecto, pero las nuevas ideas por algún lado siempre aparecen. Siempre aparecen. Sí, la gravedad nos va a traer siempre sorpresas. Seguramente. Bueno, muy amable, Roberto. Nuevamente un abrazo y mis grandes felicitaciones por ese trabajo colaborativo tan importante Bueno, muchísimas gracias. que se ha venido desarrollando, tocando todas las estancias científicas. Muchas gracias. Bueno, aquí también Sebastián Cruz dice, el hígado es uno de los órganos más nobles del cuerpo por su capacidad regenerativa. ¿Se sabe si las células de este órgano responden al ambiente de ingravidez? Pregunta. Sí, responden bastante bien. Muy bien. Bueno, acá Pedro, bueno, es lo que dijo, ¿no? Pero acá voy a leer nuevamente. Dice, este nuevo concepto jugará un rol importante en los modelos del origen y evolución de la vida y las especies inteligentes y la habitabilidad de los planetas. ¿Sí? Juan Carlos Dovis dice, excelente Roberto, muy claro, un abrazo de parte de Alfa Centauro. Horacio Tignanelli dice, felicitaciones Roberto, un lujo escuchar. Bien. Bueno, pueden dejar sus preguntas aquí o solicitar, levantando la mano, la opción para que se active el micrófono y puedan preguntar verbalmente. Bueno, entonces mientras esperamos más preguntas, vamos aquí a los créditos finales. Voy a compartir, no sé si podrías, por favor, Roberto, dejar de compartir un momento para... Ah, perdón. Sí, para yo compartir unas cosas ahora.
Ahí voy. A ver, creo que ya dejé de compartir. A ver, bueno. Sí. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, Jorge levantó la mano. A ver, Jorge, antes de... Jorge. Sí, Roberto, una pregunta. Sí. ¿Yo podría engañar a la naturaleza? ¿Cómo? Si yo podría engañar a la naturaleza, porque vos dijiste que la naturaleza hace que, bueno, que busca la reproducción y después se desentiende de uno. Si Sí, yo no, a partir de ahora empiezo a seguir reproduciendo, ¿puedo prolongar la vida? bueno, en realidad a la naturaleza no hay forma de engañarla. Lo que uno puede hacer es estudiar caminos alternativos. Y esos caminos alternativos siempre están acordes con la naturaleza en sí. Así que no es engañarla, es imposible engañarla. Solamente caminos alternativos, nada más. Bueno. Así que si encontrás caminos alternativos está todo muy bien. Gracias. Bien. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Hacemos esto. Listo, vamos a compartir ahora sí nuevamente. Bien. Ya. Pero... Sí. Bueno, agradecemos como todas las semanas a nuestro amigo Juan Carlos Flores, propietario de la página Rastros de Guerra, que es una página de historia militar peruana y sudamericana en general, y quien gentilmente nos presta su plataforma Zoom. Y también otorgamos este diploma virtual al doctor Roberto Tilano por su interesante charla de hoy. Se puede parar el reloj biológico. Se lo vamos a enviar a su correo y agradeceríamos unas palabras, por favor, Roberto. Sí, bueno, muchísimas gracias, Manuel. Como les dije al principio, para mí es realmente un orgullo y un honor poder haber compartido un rato con ustedes. Y bueno, la Aliada es una organización muy querida, donde han participado incluso desde la fundación misma, personas notables que han hecho historia justamente. Así que por eso es realmente un honor poder compartir con ustedes y felicito el ciclo de charlas que vienen desarrollando, porque la verdad que es un lujo, realmente un lujo como lo han llevado adelante. Gracias, muchas gracias. Y también a quienes deseen solicitar un certificado de asistencia o de participación, pueden escribir a este correo charlas.liada@gmail.com, indicando su nombre, tal como quieran que salga. Si su apellido o nombre lleva tilde, pónganlo, nosotros ponemos copiar y pegar al nombre. charlas.liada@gmail.com. Ya tengo los diplomas de las dos últimas charlas, así que ahora en la noche los voy a repartir. Y bueno, esta charla llega como siempre al trabajo del equipo de Charlas Liada, compuesto por el profesor Jorge Coglan y este servidor Manuel Rojas. La próxima semana tenemos a Rafael Girola. Creo que está ahí Rafael. A ver, vamos a ver, vamos a invitarlo a hablar. Rafael. Rafael Girola, activa tu micrófono. ¿Es ahí? Hola, hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, sí, aquí estoy. En principio, bueno, saludarlo a Roberto Aquilano por su muy interesante charla que desarrolló recién. Un gusto escucharte, muchas gracias. Hola. Hola, ¿se escucha bien? Sí, Rafael, Hola. te escuchamos. Ah, bueno. Sí, la próxima semana, bueno, en el ciclo de charlas de la Aliada, daré una presentación, así una difusión general sobre, digamos, el telescopio James Webb
que, bueno, a 1,5 millones de kilómetros en un punto importante llamado el punto L2 de Lagrange. Bueno, comenzó a hacer observaciones muy importantes, continuando con su sucesor, el telescopio espacial Hubble, para poder responder inquietantes preguntas, como por ejemplo, bueno, la formación de las primeras estructuras, las primeras estrellas, por ende las primeras galaxias. Así que, bueno, en principio vamos a difundir aspectos que van desde, bueno, temas que tienen que ver con la cosmología y la formación de estructuras a gran escala, comentando, digamos, cómo los instrumentos que tiene, digamos, trabaja en ciertas regiones del infrarrojo, como por ejemplo el NIRCam y el MIRIS, en el cual pueden obtener tanto información como de imágenes y de espectrometría, como para poder obtener respuestas a las grandes preguntas, no solamente en la escala cosmológica, sino también en la formación, por ejemplo, comprender, en el caso de la nebulosa del Cangrejo, Messier 1, qué tipo de estrella y qué tipo de supernova dio origen a esa nebulosa remanente de la nebulosa del Cangrejo que se puede observar. Como también, bueno, los aspectos de planetas, en el campo de los planetas extrasolares, como también en el sistema solar. O sea, vamos a hacer una difusión general de los aportes del telescopio espacial James Webb la próxima semana. Muchas gracias, Rafael. Entonces estamos todos invitados a la charla de Rafael el próximo domingo a la misma hora, las 18 horas Perú, 20 horas Argentina. Oportunamente vamos a anunciar por los medios de la Aliada esta charla, pero bueno, ya los que estamos aquí presentes estamos invitados. Bueno, les invito a que, a ver, Rafael, apaga el micrófono, por favor. Les invito para que estén al tanto de todas las charlas que semanalmente anunciamos, suscribirse al grupo Facebook de la Aliada, que es este de aquí, lo van a encontrar, Liga Iberoamericana de Astronomía. Bueno, ahí la gente manda sus consultas astronómicas también, pero anunciamos todas las charlas, por ahí también noticias astronómicas, ¿no? Es como una ventana donde los miembros de la Aliada mostramos nuestras actividades, ¿no? Bueno, y si no tienen Facebook, porque también hay algunos que no tienen Facebook, o prefieren no usarlo, pueden suscribirse al grupo Aliada, que está aquí en grupos Google. Bueno, lo buscan como Foro Aliada, se suscriben y también ahí anunciamos por correo electrónico, como ustedes prefieran, por Facebook o por correo electrónico, todas las charlas y actividades que realizamos. Así que están invitados cordialmente. Bueno, también mostrarles rápidamente, esta charla va a ser grabada y subida dentro de unas horas al canal de YouTube de la Aliada, que se llama Aliada TV, donde están todas las charlas anteriores. Ahí está la grabación de todas las charlas, y ya nos vamos por el tercer año de charlas, así que hay bastante material ahí para que puedan ver. También acá les muestro la página en YouTube, el canal de YouTube de nuestro amigo Juan Carlos Flores, de su proyecto Rastros de Guerra. También están todos invitados a suscribirse y a ponerle un me gusta a sus videos. Ahí también. No se olviden de descargarse la revista Universo Aliada, que tiene su página gratuita en formato virtual, en PDF, y vamos por el número 66, y ya pronto está por salir el 67. Aquí también abajo están los requisitos para poder escribir en la revista, mandar sus fotografías y que sean publicadas. Y también, como todas las semanas, les muestro la web de la sección de estrellas variables de la Aliada, que trabaja en alianza con el CORE. Es una de las secciones más activas de la Aliada. Tiene un grupo de WhatsApp de observadores de estrellas variables, así que felicitaciones, todo el impulso a esta sección, que está bastante activa. Hay observadores de todos estos países: Argentina, Brasil, Nicaragua, Perú, Uruguay, Alemania, creo que es, bueno, Italia, Bolivia y Paraguay, creo. Bueno, y por ahí también he visto de otros países que todavía no han puesto su bandera, pero bueno, ahí por favor
pueden también visitar, e incluso la sección publica una alerta variables y un boletín de estrellas variables, también para descargar libremente. Bueno, creo que era todo, sí. Ya. A ver, vamos a leer las últimas preguntas. A ver, vamos a ver. Raúl Roberto Podestá dice un abrazo fuerte, Roberto, excelente. Eduardo Escardino, felicitaciones, Roberto. Alberto Mancilla. Hola Roberto, soy Carlos Mancilla. Nos conocemos de hace muchos años. Primero te saludo, un privilegio como siempre. Levanté la mano varias veces. Te pregunto, a ver, ¿han levantado la mano? A ver, a ver. Ah, sino que no lo había visto. A ver, un momento. Carlos Mancilla, por favor, ¿puedes activar el micrófono? Bueno, listo. Hola Roberto, en principio Hola, ¿qué un tal? gusto, un privilegio saludarte. Nos conocemos Igualmente, hace mucho igualmente. tiempo, muchos años. Como Sí. siempre, un grato placer compartir un momento con vos. Igualmente. Un Muchísimas placer. gracias por esta charla. Y la pregunta puntual, bueno, en principio para el resto de los asistentes, soy el administrador de Cosmos con más de 2 millones de seguidores en todo el mundo. Y la pregunta es desde el punto de vista médico. Conozco mucho de telómeros, telomerasa, genética. Vos mencionaste que la multiplicación fue en el orden de 50 veces o más. La pregunta puntual es la siguiente. Si tienen con precisión y con exactitud cuánto se multiplica en la unidad de tiempo, digamos, en 1 hora cuánto se multiplica, o en 24 horas, algo concreto, si se determinó con exactitud y precisión cuánto se multiplica, o cómo, o en qué cantidad. Sí, va a salir todo publicado, los detalles, pero sí, se ha logrado en distintos casos, en distintas alternativas que hicimos, con exactitud. Dije más de 50 veces porque, bueno, eso es más o menos el promedio de lo que hemos visto, ¿no? Pero tenemos desde 40 hasta 55, 60 veces, ¿no? Pero según cada caso. Es decir, hay mucha variación en esto, en todo lo que hemos visto, porque fueron muchos, fueron 60 placas de Petri analizadas, 60 placas de Petri analizadas, lo cual da toda una estadística que, bueno, ya en su momento la vamos a hacer bien pública. Bueno, muy agradecido, Roberto. Te mando un simbólico abrazo y Igualmente, cuando nos veamos igualmente. te lo voy a ir en persona, ¿no? En persona. Igualmente, otro más. Gracias, Roberto, y un saludo a toda la gente y muchísimas gracias por habernos permitido esta posibilidad y excelente el trabajo que han hecho. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Jorge Colan, ¿tiene levantada la mano? No, quedó de antes. Bueno, bien. Ya, entonces, a ver, últimos comentarios que han dejado. Bueno, acá ya leímos, bueno, mejor dicho, habló Carlos Mancilla, así que ya no leo la pregunta que dejó acá. Y nos vamos al saludo final de Rodrigo de Brix, desde Santa Fe. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias. Ya saben que la próxima semana, a la misma hora, tenemos la charla de Rafael Quirola y están todos invitados. Muchas gracias por su presencia siempre y muchas gracias también especialmente al expositor, al doctor Roberto Quilano, y tengan todos buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Están los micrófonos abiertos por si acaso. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a todos los presentes, y un abrazo virtual, como dijimos con Mancilla, para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, saludos, Roberto. Bueno, Saludos. saludos a todos. Saludos. Chao, saludos. Chao. Saludos. Chao, saludos. Chao.